Buenas noches, ¿cómo están? Que Yahweh les bendiga, bendiciones en esta noche. Damos gracias al Padre. Estamos acá, Argentina, Buenos Aires, reunidos con los hermanos. Vamos en esta noche a compartir una palabra de parte del Padre y vamos a ver hoy la genética de Yahweh. Vamos a ver este tema. Iba a dar otro mensaje, temprano había anunciado acerca de lo que es los 72 nombres de Dios. Había publicado este estudio, este mensaje, pero el Padre me cambió a última hora el mensaje y por algo es, porque Él sabe cómo hace las cosas. Entonces vamos a estar hablando de la genética de Yahweh. ¿Qué es la genética de Yahweh? ¿Es bíblico o no lo que vamos a estar enseñando? Porque siempre tenemos que entender que todo mensaje que uno pueda escuchar tiene que tener base bíblica. Sabemos que la palabra de Yahweh, la palabra de Dios, es la base para el pueblo de Él, es para todo lo que es su iglesia, su congregación. Entonces, vamos a ver hoy acerca de la genética de Yahweh. Bienvenidos los hermanos que se van sumando al estudio. Damos gracias entonces por este tiempo. Es un día bendecido, día de reposo, donde estamos reunidos en el nombre de su Hijo. Y que esta palabra pueda traer bendición, pueda traer esperanza, luz, entendimiento a tu vida. Si puedes entender este mensaje, tu vida va a poder cambiar, tu manera de pensar va a poder ser otra, porque cuando entendemos qué es la genética de Yahweh, vamos a entender realmente lo más importante que nosotros podemos tener en este mundo, en esta tierra, que es la genética de Yahweh. Entonces vamos a ver bien este tema. Así que ahí donde estás, que te estás sumando, acompáñame en oración, vamos a orar, dar gracias al Padre antes de comenzar la palabra. Padre, en el nombre de tu Hijo, gracias te damos, que este mensaje pueda bendecir a cada uno de mis hermanos, de mis amigos, que esta palabra pueda traer luz, pueda traer dirección, entendimiento a tu pueblo, para que tu pueblo sea iluminado, tu pueblo sea guiado por la palabra, por el Espíritu Santo, por tu Ruach, que pueda traer bendición y dirección a tu pueblo, a tu iglesia, a tu congregación, Yahweh. Gracias te damos por este tiempo y que tú puedas hablar y ministrar en esta hora. En el nombre de tu Hijo amado te damos gracias. Amén. Bueno, vamos a comenzar entonces. Lo primero que tenemos que saber, ¿qué es la genética? ¿O qué significa la genética? Entonces, cuando hablamos de genética, la palabra genética viene de gen o genes. Entonces, cuando hablamos de genes, gen o genética, también estamos hablando de ADN. ¿Qué es el ADN? Entonces, cuando uno empieza a estudiar un poco el cuerpo humano, ¿no? Hoy se llama, por ejemplo, la biología. La biología es el estudio de la creación de Yahweh, de la creación de Dios, tanto en los seres humanos, en los animales, en las plantas. Y en el siglo XVIII, el hombre, obviamente Yahweh ya desde el comienzo, en el principio, en Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él creó todo y del polvo creó al hombre y creó la creación. Pero en el siglo XVIII el hombre descubrió el ADN y el ADN nace de la genética. Entonces, cuando hablamos de genética, hablamos de ADN, que lo que hoy sería la biología. En 1960, o sea, un siglo después, se descubrió lo que es el código genético. Que toda creación, tanto seres humanos, animales, plantas, todo ser viviente tiene un código genético. Ese código genético es un código igual para todo lo que tiene vida. ¿Y quién lo creó eso? Yahweh. Dice Génesis que Yahweh sopló de su ruach. La palabra ruach en el hebreo es viento, aliento, vida.
Cuando hablamos de su espíritu, el Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad, estamos hablando del Espíritu Santo que ha venido de Yahweh, del Creador. Entonces dice la Escritura que Yahweh sopló aliento de vida, Ruach sopló sobre el hombre y le dio vida. Del polvo Yahweh creó el hombre. Y le dio una genética, un ADN, un código genético para que a través de Adán y Eva, los primeros seres humanos en la tierra, se haga el ciclo de la reproducción, de tener hijos y de formar y de multiplicarse sobre la tierra, sobre hijos. Ahí se transmitiría lo que es la genética humana que conocemos o el ADN. Cuando hablamos de ADN, y trato de ser básico en esto y entender, porque es un tema bastante complicado estudiar lo que es la genética, o algunos lo llaman genética molecular, o lo que es la biología, pero la genética es la identidad que nosotros tenemos de nuestro origen. Es decir, toda genética humana viene de un modelo, de alguien que comenzó a multiplicarse, y ese fue Adán y Eva. Nosotros somos la genética humana desde el principio, bíblicamente desde el huerto del Edén, cuando Yahweh crea a Adán y a Eva del polvo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La genética está formada por genes. ¿Qué son los genes? Son grupos o moléculas que forman en sí lo externo del ser. Es decir, yo tengo una genética o genes, por ejemplo, el pelo mío es rubio ceniza, oscuro, tengo ojos claros, y yo tengo una genética o un gen mezclado tanto de mi papá o de mi mamá. En mi caso, tengo más genes o tengo un ADN muy similar a la de mi mamá. Mi mamá es rubia de ojos celestes. Entonces, cuando hablamos de genética o ADN, estamos hablando de similitud que nosotros venimos teniendo de nuestra vida o herencia de nuestros padres. Cuando hablamos de la genética de Yahweh, tenemos que saber que el Hijo de Yahweh, Yahshua en el hebreo, Cristo o Jesús, como se conoce en el español, es la imagen, dice la Escritura, del Dios invisible, del Creador invisible. Entonces, el Mesías, Yahshua, él tiene ADN y genético del Padre. Hebreos capítulo 1, vamos a ir a la Escritura, Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice el libro de Hebreos que el Mesías es el resplandor de la gloria de Yahweh. Yo lo expliqué en otros estudios, ¿qué es la gloria de Yahweh? Se habla tanto de la gloria. La gloria de Yahweh, la misma Shekinah, presencia de Yahweh a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Toda manifestación que Yahweh hizo en la tierra y sigue haciendo, la ha hecho a través del Espíritu Santo. Es el resplandor de su gloria, es la imagen del Hijo, del Mesías, la imagen misma de su sustancia. Esa palabra sustancia podemos ponerla al mismo lugar que es genética. Es la misma esencia, es la misma sustancia el Hijo que el Padre. La misma sustancia quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, cuando hablamos de la genética de Yahweh, lo que estamos diciendo de que el Mesías, cuando vino a la tierra, él fue la imagen del Creador de Yahweh. Porque él que decía el Mesías, si ustedes me ven a mí, ustedes ven al Padre. Si ustedes escuchan lo que yo digo, son las palabras de mi Padre. Entonces es el representante. Pero vamos a ir más allá en este estudio y vamos a entender que hoy en día, y esto es fuerte quizás para muchos lo que voy a decir, pero es la verdad,
hoy en día muchos dicen ser cristianos, muchos dicen ser creyentes, muchos dicen ser parte de la iglesia de Cristo, parte del pueblo de Yahweh, pero el que no tiene la genética de Yahweh realmente no es parte de Yahweh. Realmente no es hijo de Yahweh. Porque cuando nosotros caminábamos en este mundo sin el Padre y sin el Mesías, nosotros éramos creación de Yahweh. Pero cuando aceptamos a su Hijo y nuestra vida fue transformada, ahí es donde Él nos adoptó como hijos suyos. Para ser parte de la genética de Yahweh, necesitamos ser hijos de Yahweh. Y no todos los que dicen ser hijos de Yahweh son hijos de Yahweh. Hay un solo camino, hay una sola verdad, hay una sola vida eterna. Y eso es a través del Hijo de Yahweh. Entonces, esto es importante entenderlo. Cuando hablamos de ADN, hablamos de materia genética, que a la vez es materia física. ADN es lo que nosotros tenemos físicamente. Yo mido 1,90 m. Mi bisabuelo de parte de mi mamá medía 2 metros. Eso es algo genético. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, genéticamente, tengo los pies igual que mi papá. Genéticamente. Pero el color de mi pelo es similar al de mi mamá, porque mi papá es morocho. Es un castaño morocho, o la tez morocha, o pelo negro oscuro. Puedo tener ojos claros similar al ADN de mi mamá. Entonces, cuando hablamos de la genética de Yahweh, tenemos que entender que los hijos de Yahweh, los que fueron adoptados por Yahweh por medio del Mesías, tienen que tener el mismo ADN o genética. Similar al Mesías, al Hijo de Yahweh y similar al Padre. Todo lo que Yahweh creó, escúchame lo que te voy a decir y esto es importante entender. Todo lo que Yahweh creó físicamente es un reflejo de lo espiritual. O sea que antes que Yahweh creara el ser humano y creó los genes, la genética y el ADN, Yahweh espiritualmente ya lo tenía presente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando entendemos lo que es genética y entendemos que es el ADN, tenemos que entender que en el plano espiritual pasa exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué es un gen? Un gen, como les decía, hay genes que pueden ser buenos o pueden ser malos. Por ejemplo, un gen bueno que uno puede por ahí recibir genéticamente, el color de ojos, el color del pelo, las manos, los pies, el cuerpo, ¿no? Etcétera. Ahora, un gen malo puede ser problema de los huesos. Mi mamá tuvo problemas de los huesos, mi papá, mi tío, mi tía también, y yo tengo una edad avanzada y tengo problemas de los huesos. Problemas de la piel, problemas en la piel. Mi familia tiene en sí algo que viene arrastrando genéticamente con problemas de la piel. Bueno, yo tengo un problema de la piel. Entonces un gen puede ser bueno también, físicamente hablando, como malo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El hombre ha inventado muchas cosas y la tecnología y la ciencia ha avanzado tanto que han hoy creado lo que es la clonación a través de la genética y a través del ADN. Está tan avanzado este tema, yo he estudiado un poquito este tema, y es tan avanzado que el hombre, escuchadme lo que voy a decir, el hombre quiere llegar a ser Dios. El hombre quiere, por ejemplo, dentro de poco voy a estar hablando de lo que es el proyecto de la élite con el proyecto CERN, que estuve un poquito adelantando la otra vez este tema. Están creando una máquina, se llama la máquina de Dios, y quieren crear las partículas, chocar dos partículas que ellos encontraron en la creación, han estudiado esto hace muchos años, y ellos quieren chocar dos partículas que fueron los que crearon desde el comienzo de la humanidad, que muchos creen en el Big Bang,
que obviamente fue Yahweh, el que creó todas las cosas, ellos quieren hacer eso, quieren crear vida. Entonces, cuando hablamos de genética y de ADN, pasa exactamente lo mismo. Aún dentro de las iglesias, pastores muy reconocidos hoy en día, iglesias grandes, megas iglesias, se habla mucho de este tema del ADN espiritual. Pero vamos a ver hoy, bíblicamente, que hay una sola forma de tener la genética o el ADN de Yahweh. Y que a través del Mesías nos ha dejado esa genética y ese ADN. Entonces, vamos a avanzar un poquito más. Y vamos a hablar que la genética o el ADN que nosotros tenemos como seres humanos se hereda o se recibe. Lo mismo pasa con Yahweh. Ahora, existe una herencia genética. Y muchas veces quizás algunos de ustedes han estudiado con lo que es los cromosomas. Tanto en la parte paterna y la parte materna. 23 pares de cromosomas de padre y 23 de madre. Y a través de eso, de esos cromosomas, de esas parejas, pueden haber similitud y ahí es donde la genética de los hijos pueden tener similitud tanto en la madre como en el padre. Entonces, cada generación que se va desarrollando tiene un gen diferente y la genética en sí también va cambiando. Entonces, así como existe una genética y un ADN físicamente, existe también espiritualmente. ¿Por qué? Porque cuando Yahweh crea al ser humano, el hombre cae en pecado, cae en desobediencia, y esa desobediencia trae la separación con el Creador. Y dice Romanos 5 que vino el Hijo de Yahweh para ser el segundo Adán. El primer Adán pecó y por medio del pecado entró la muerte a la creación, a la humanidad, y a través del segundo Adán, que fue el Mesías, a través de su sacrificio en la cruz, Él vino a pagar el precio de pecado y a reconciliarnos con el Creador. Entonces, a través de su sacrificio, nosotros podemos recuperar lo que Adán y Eva perdieron en el huerto del Edén. Adán y Eva caminaban con Yahweh en el huerto del Edén. Y caminar con Yahweh es caminar en santidad, caminar bajo la luz de Yahweh, bajo su Shekinah, bajo su presencia. Ellos eran eternos antes de pecar. Entonces, cuando hablamos de genética o de ADN, nos muestra el ADN y la genética lo que nosotros somos como personas. Ahora, ¿quién es el ADN o la genética de Yahweh? Dijimos, la imagen y el ejemplo es nuestro amado Mesías. Pero ¿qué dijo el Mesías en la Escritura? Bien claro lo dice. Yo me voy, pero no los voy a dejar, ¿qué? Huérfanos. Yo les voy a enviar el Consolador. Yo le voy a rogar al Padre para que Él envíe al Espíritu Santo de Yahweh, el Ruach HaKodesh de Yahweh. Él les va a enseñar, les va a guiar y les va a recordar todas las cosas que yo les he hablado, les he mostrado y les he enseñado. Todo lo que el Mesías habló, todo lo que el Mesías hizo, vino ¿de quién? De su Padre. Entonces, cuando hablamos de la genética de Yahweh, hablamos del Hijo. Pero el Hijo nos dejó al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo. Entonces, ¿quiénes son los que tienen la genética de Yahweh? Los que tienen al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el único que nos puede dar el ADN
de Yahweh, la genética de Yahweh. Pablo dijo algo clarísimo en sus epístolas y él lo reiteraba continuamente. Ser en sí como quién, como el Mesías, como el ungido, como el Hijo de Yahweh. La Escritura dice, hasta llegar a qué? A la plenitud del Mesías, a la plenitud del Hijo de Yahweh. ¿Cómo podemos hacerlo? Ser verdaderamente discípulos del Mesías. ¿Cómo podemos ser verdaderamente discípulos del Mesías? A través del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos amar a los demás? Aún perdonar a nuestros enemigos, amar a nuestros enemigos, si no es a través del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ser una novia santa y sin mancha para que cuando Él venga por segunda vez nos levantemos con Él, cuando Él venga y nos levante y nos encontremos con Él en las nubes? ¿A través de quién? A través del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es realmente el que tiene la genética de Yahweh, el ADN de Yahweh? El que tiene su espíritu. Físicamente, nosotros genéticamente y a través del ADN recibimos la genética y recibimos el ADN de nuestros padres. Y en este caso, lo mismo pasa cuando aceptamos al verdadero Dios de Israel, el verdadero Dios de todos los falsos dioses. Aceptando al Hijo, recibimos la genética. Ya no somos creación, sino somos hijos de Yahweh. El Mesías ya empieza a ser nuestro hermano mayor. Ya, como dice la Escritura, estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo, sino al reino de nuestro Padre Celestial. Romanos capítulo 8, vamos a ir ahora a las Escrituras, vamos a ver varios versículos con respecto a este tema. Pero fíjense lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 15. Dice Pablo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Yahweh, nos adoptó como hijos de Él. Entonces, ¿cómo podemos ser hijos de Yahweh? A través del Mesías, de su Hijo, por medio del Espíritu Santo. Si creemos y aceptamos al Mesías, recibiremos el Espíritu Santo y seremos transformados en nuevas personas. Dice la Reina Valera, criatura. Cuando dice criatura se refiere a bebés espirituales o una nueva vida espiritual, porque al estar en pecado, nuestra vida espiritual está muerta. Cuando viene la luz, cuando viene el Mesías, cuando viene el Espíritu Santo, ahí nacemos en el Espíritu y ya el pecado no gobierna nuestras vidas. Entonces, cuando Pablo dice el Espíritu de Yahweh nos adoptó como hijos, es el Espíritu de Yahweh que nos da la genética, el ADN y el sello de que nosotros somos pertenecientes al verdadero Elohim. Ahora, vamos a ver la importancia de tener al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Porque hoy se habla bíblicamente o eclesiásticamente en la iglesia del ADN como el poder, la unción, la multiplicación, la bendición, ¿no? Pero el ADN realmente es lo que a vos refleja quién es tu padre, quién es tu esencia, de dónde has salido vos. Físicamente yo tengo a mi papá y mi mamá, pero espiritualmente tengo al Creador de los cielos y la tierra. Entonces, nosotros tenemos que entender esto. Es importantísimo saber, ¿tenemos realmente al Espíritu de Yahweh, al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas? ¿Tenemos realmente la genética y el ADN del Creador de los cielos y la tierra? Porque si no lo tenemos, es una falsa lo que estamos viviendo. Es una religión lo que estamos viviendo.
Realmente el pueblo de Yahweh, que está en todas las iglesias del mundo, con respecto a no sacando las sectas, pero las iglesias cristianas, realmente todo creyente que va a la iglesia tiene el Ruach HaKodesh. Recuerden la parábola de las 10 vírgenes. 5 prudentes, 5 insensatas. Las prudentes tenían lámpara y aceite. La lámpara representa la palabra de Yahweh. El aceite representa el Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo. Las 5 prudentes tenían eso. Las 5 insensatas, ¿sabe lo que significa insensato? Sin seso, sin pensamiento, sin razonamiento. ¿Cuántos hay así dentro de las iglesias? ¿Cuántos se van al infierno? Amén. Todo amén. Amén, amén, amén. Yahweh nos dio una mente. ¿Para qué? Para pensar, para reflexionar, para meditar en la palabra. Lo que dice el predicador, lo que dice este tal Eric, ¿es así? ¿Lo dice la Biblia? ¿Qué le dijo Yahweh a Josué? Medita día y de noche mi palabra, mi Torá, mis instrucciones, mis mandamientos. No te apartes ni a la izquierda ni a la derecha. Sigue adelante, porque si le obedeces, serás bendición, se te irá bien y será prosperado en todos tus caminos. Eso Yahweh le dice a Josué. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. Entonces vamos a ir a Jeremías. Acompáñame. Vamos al profeta Jeremías y vamos a ver lo que Yahweh dice a su pueblo a través del profeta Jeremías. Jeremías, capítulo 31. Dice, versículo 31. Vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel. ¿Cuál es la casa de Israel? Las 12 tribus de Israel. Efraín y Judá. Recuerden que las dos casas de Israel se dividen. Judá volvió a la tierra prometida y Efraín se fue por las naciones. Hoy Efraín son la mayoría de las personas que están en la iglesia y mucha gente que no congrega, pero es parte del pueblo de Yahweh. Dice, vienen días donde yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, en que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. ¿Cuál fue ese pacto anterior? El monte Sinaí, la Torá, los mandamientos. No significa que sea un pacto antiguo que haya sido abolido, todo lo contrario. El Mesías dijo, yo no he venido a abolir la Torá, el antiguo pacto, sino que he venido a cumplirla, a obedecerla. Entonces dice, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Cómo invalidaron el pacto del pueblo de Israel en el monte Sinaí? Por el adulterio espiritual, por hacer el becerro de oro, por idolatría. Y dice, versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días. Está hablando de un futuro. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue el nuevo pacto? Y pondré mi Torá, mis palabras, mis mandamientos en su mente y en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cuándo fue esto? En Hechos 2. En la fiesta de Shavuot, en la fiesta de Pentecostés, descendió el Ruach HaKodesh como lenguas de fuego sobre la cabeza de los apóstoles. ¿Qué es lo que sucedió? Yahweh le dio a su pueblo la Torá en piedra, pero luego a través de su espíritu, de su genética, de su ADN, la puso su Torá, sus palabras, en el corazón y en la mente de su pueblo por medio del Ruach HaKodesh. Entonces, las 5 vírgenes prudentes tenían Torá y tenían Ruach. Tenían palabra de Yahweh y tenían Espíritu Santo.
Entonces, ¿quiénes son los que realmente tienen el ADN y la genética de Yahweh? Los que tienen la palabra, pero los que tienen el Espíritu Santo de Yahweh. ¿Quiénes son los que se van a ir cuando el Mesías regrese por segunda vez? Los que tengan el Espíritu Santo, los que tengan el aceite. ¿Por qué? Porque las 10 vírgenes, 5 tenían lámpara y aceite, palabra y Espíritu Santo, y otras tenían solo lámpara, solo palabra. ¿Cómo podés usar la lámpara si no tenés aceite? ¿Cómo podés usar y vivir la palabra de Yahweh si no tenés la revelación del Espíritu Santo? Entonces, hay muchos que conocen la palabra de Yahweh, pero no tienen el ADN y la genética de Yahweh, que es el Espíritu Santo. Porque Él es la luz que necesitas y que yo necesito para entender realmente la palabra de Yahweh. Entonces, cuando Yahweh habla a través del profeta Jeremías, ¿qué termina diciendo acá? Porque todos me conocerán. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando estemos delante de Él en su reino. Pero mientras tanto, el Espíritu Santo de Yahweh nos va a preparar en tierra para la venida de nuestro amado Yahushua en las nubes. La novia se tiene que preparar. La novia tiene que estar santa y sin mancha. Santa de cualquier falsa doctrina, de cualquier falso marido, de cualquier Dios ajeno. Y sin mancha, sin pecado. Entonces, ¿cómo podemos ser una novia santa y sin mancha? Por medio del Espíritu Santo, a través de la palabra de Yahweh. ¿De qué manera limpiará el joven su camino? A través de la palabra de Yahweh. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Porque no se trata de conocimiento, se trata de conocimiento y revelación a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a Hechos 2. Cuando Yahweh da esa profecía a través del profeta Jeremías, en Hechos 2 se cumple. Y dice, vamos a ir a Hechos 2. La venida del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad de Yahweh. Y vino del cielo como un estruendo y llenó toda la casa donde ellos estaban. Y se repartieran como lenguas de fuego. Y todos fueron llenos del Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Ruach, el Espíritu de Yahweh, le daba que hablen. Y yo he enseñado ya en otros estudios, no eran lenguas angelicales, eso es un gran error que nos han enseñado en la iglesia. Eran lenguas terrenales. ¿Por qué? Porque hablaban las maravillas de Yahweh. ¿Cuáles son las maravillas de Yahweh? Lo que está escrito en la Torá. Las manifestaciones que Yahweh hizo con su pueblo. Porque luego dice, el versículo 7, y estaban todos atónitos y admirados diciendo, ¿no son galileos los que están hablando? ¿Cómo pueden ser que estamos oyendo lo que hablan en nuestra lengua que nosotros hemos nacido? O sea, los apóstoles hablaban de las lenguas de todos los ciudadanos que venían de otras ciudades a celebrar Shavuot, que era Pentecostés. Era la fiesta de los 50 días. Cuando uno entiende la fiesta de Yahweh, entiende el contexto de esto. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Versículo 9. Partos, medos, elamitas, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, todas las regiones de África, cretenses, árabes, estaban todos atónitos diciendo, ¿qué es lo que ellos estaban diciendo? Estaban hablando las maravillas de Yahweh. Y algunos decían que estaban borrachos. El gran error es que estaban borrachos, no estaban borrachos, estaban profetizando por medio del Ruach HaKodesh las maravillas de Yahweh en diferentes idiomas que estaban las ciudades presentes ahí. ¿Qué significa esto? Que el Ruach HaKodesh vino no solo para los discípulos del Mesías, sino para todas las naciones. Porque el pueblo de Yahweh está en todas las naciones.
Y el que tenga el Ruach HaKodesh, el verdadero Espíritu Santo de Yahweh, es aquel que tiene la genética y el ADN de Yahweh. ¿Quién puede recibir al Espíritu Santo? Todo aquel que acepta el Hijo de Yahweh. Porque Él es el único medio al Creador. A través de creer en el sacrificio del Mesías en la cruz, de lo que Él hizo por mí y por vos, el Espíritu Santo viene y te llena. Entonces Pedro, poniéndose de pie, y no estaba borracho ni revolcándose, como muchos dicen, estaba sentado Pedro, como todos los apóstoles. Poniéndose en pie, alzó la voz y dijo: todos los que habitan en Jerusalén, oíd palabra, no estamos borrachos, no estaban borrachos, como ustedes suponen. Entonces dijo Pedro: en los postreros días, dijo Yahweh, derramaré de mi ruach sobre toda carne. Vuestros hijos y hijas profetizarán, y los jóvenes tendrán visiones. Y sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu y profetizarán y harán grandes milagros y señales. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Citando lo que los profetas de Yahweh habían profetizado cientos de años atrás. ¿Qué quiere decir con esto? Que la genética de Yahweh, el ADN, viene a través de su espíritu, por medio del Mesías. Romanos 8:14 dice: todos los que son guiados por el Ruach HaKodesh de Yahweh, por el Espíritu Santo de Yahweh, son hijos de Yahweh. Y saben, la mayoría de las iglesias no te enseñan a cómo tener una relación con el Espíritu Santo, sino cómo tener una relación a través de el Mesías, de Cristo o de Yahweh, pero se olvidan del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el ser espiritual de Yahweh que nos ayuda a prepararnos para la segunda venida del Mesías. El que no tenga el Espíritu Santo se quedará en la segunda venida de nuestro amado Mesías. Entonces, miren lo que sigue, vamos a ver varios versículos. Lucas 11:13. Porque el Padre Celestial les dará al Espíritu Santo. Esa es la genética y el ADN que Él quiere que nosotros tengamos. No dependamos de un hombre, de un líder, de un pastor, de una iglesia, de una denominación, de una institución. Dependamos del Padre por medio del Hijo a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. ¿Por qué no hay madurez espiritual dentro del pueblo de Yahweh? Y cuando digo pueblo de Yahweh hablo en general. ¿Por qué no hay madurez? Porque no tienen una comunión con el Espíritu Santo, con el Ruach HaKodesh. Porque Él te va a hacer caminar por ese camino angosto. Él te va a preparar a la santidad. Él te va a preparar para ser un siervo, una sierva de Él. Sin Él nada podemos hacer. Dice 1 Juan 4:13. 1 Juan 4:13. Yahweh permanece en sus hijos a través de su espíritu, porque Él les ha dado su espíritu. Esa es la genética, el ADN. Esa es la identidad de los hijos de Yahweh. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta si tenemos al Espíritu Santo? Podemos reunirnos en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu Santo, más allá de tu iglesia, de mi iglesia, de la denominación, de la institución, de la jerarquía, de donde vos estés, donde yo esté. Por eso, este ministerio, la Senda Antigua, que ha comenzado ya casi 2 años, predicando la restauración de las Escrituras de Yahweh, lo hace el Espíritu Santo. Porque ustedes viven en otros países, quizás viven cerca de donde yo estoy, quizás congregan en otro lugar, quizás no congregan en una iglesia,
Pero ¿quién los une? ¿Quién los ministra? ¿Quién les habla? ¿Quién les trae bendición, paz? ¿Quién les trae luz? El Espíritu Santo de Yahweh. Que Él, solo Él lo puede hacer. ¿A través de quién? De vasos como yo, como otros hermanos. Entonces, eso es lo que Yahweh quiere, que su pueblo madure, dependa de su palabra, dependa de su Ruach HaKodesh, de su Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo es el que direcciona y el que guía, Él nos va a llevar a buen puerto. ¿Y cómo sé que Eric Tiseira está predicando la verdad? Bueno, si tenés al Espíritu Santo, Él te va a confirmar si es de Yahweh o no. Porque el Ruach está conmigo. Y yo doy lo que Él me da. Yo no puedo dar nada por mí mismo. Yo doy lo que Él me da. Yo armo los mensajes lo que Él me da. Y aquel que tiene el Espíritu Santo, escucha el mensaje de este vaso, de este siervo, decir, eso es de Yahweh, esto es de Dios. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque el Espíritu Santo te trae la convicción. Y si el Espíritu Santo está con vos, y el mensaje que estás escuchando no es de Yahweh y no es de Ruach HaKodesh, te va a decir, no lo tomes porque esto no viene de mí. No lo tomes porque esto no es del Padre. No lo tomes porque esto no es verdadero. Timoteo dice, 2 de Timoteo 1:7, 2 de Timoteo 1:7 dice, Timoteo dice, y Yahweh no nos ha dado el espíritu de timidez. ¿Qué es el espíritu de timidez? Perdón. Un falso Espíritu Santo. El espíritu de timidez, ¿qué es? Un falso Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no nos viene a traer timidez, sino ¿qué? Sino poder, amor y dominio propio. El verdadero Espíritu Santo no viene a traer timidez, viene a traer poder de ¿qué? De Dios. Manifestación de Dios, de Yahweh. Amor. Amor para con los demás. Primero el Espíritu Santo te enseña a amarte a vos, a cuidarte, a valorarte, para que vos te amás con el amor que Él te da y a la misma vez amás a los demás con el amor que Él te dio. Y dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Madurez espiritual. Aprender a decir sí y aprender a decir no. Aprender a tomar lo que me bendice y a aprender a tomar lo que no me bendice. Entonces, miren lo que dice 2 de Corintios 1:22. Miren lo que dice Pablo. Y Yahweh nos ha ¿qué? Sellado. Esa es la genética. Ese es el ADN de los hijos de Yahweh. El Ruach HaKodesh nos ha sellado. Como dice la Reina Valera, las arras del Espíritu Santo. ¿Qué son las arras? Sello. Hay un sello espiritual. Apocalipsis 7 dice que Yahweh va en los últimos tiempos a sellar a los 144.000 de 12.000 de cada tribu. ¿Dónde están las tribus? En todas las naciones. 12.000 de cada tribu. Y dice que va a sellarlo ¿en dónde? En sus frentes. Nosotros cuando aceptamos al Mesías en nuestras vidas y recibimos al Espíritu Santo, somos sellados espiritualmente. Por eso Satanás y los demonios pueden ver el mundo espiritual y pueden ver el sello que nosotros tenemos. Y pueden saber si ellos son hijos de Yahweh o no. Entonces Pablo dice, Yahweh nos ha sellado y nos ha dado el espíritu de santidad. Y dice, y nos ha dado el Espíritu de Él, el Espíritu Santo, como garantía de que somos de Él, de su pertenencia. Nos selló y nos dio ¿qué? Garantía. ¿Qué es esa garantía? ¿Qué es esa esencia que dice ahí en el hebreo, en el libro de los Hebreos? Es la identidad, la genética, el ADN. ¿Y cómo podemos ser personas que demostremos a Cristo, al Mesías, a los demás? Teniendo el Espíritu Santo.
Gálatas 5 habla de los frutos del Espíritu Santo. Amor, paz, gozo, paz. ¿Cómo lo podemos producir? ¿Por nosotros mismos? ¿Por nuestro conocimiento? No. A través del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Cuando el Mesías ascendió al Padre, en Hechos 2, en la fiesta de Shavuot, después que el Mesías ascendió, vino el ADN y la genética de Yahweh a la tierra, a través del Ruach HaKodesh. El Padre nos dio de su Espíritu y nos ha sellado para ser pertenencia de Él. ¿Y qué dice la Escritura? Nada nos podrá separar del amor de Yahweh. Ni prueba, ni tribulación, ni hambre, ni desnudez, ni escasez, ni ángel, ni principado, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada por Yahweh nos podrá separar del amor de Él. ¿Cómo podemos recibir su amor? A través de su Hijo y a través de su Espíritu. Y vamos terminando. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1:13 dice, Pablo, después de haber escuchado el mensaje de salvación, primero, después de haber escuchado el mensaje de salvación, habiendo creído, segundo paso, primero, escuchar el mensaje, segundo paso, haber creído, tercero, fuiste sellado, genética, ADN, identidad, pertenencia. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de Yahweh, el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué promesa? Jeremías 31 y Hechos 2. Yahweh lo prometió y Yahweh lo cumplió. Nos ha dado como garantía, dice Pablo, de nuestra ¿qué? Herencia. Si tenemos un Padre terrenal que tiene empresas, dinero y riqueza, nos va a dejar una herencia genética, una herencia familiar, una herencia para mí, para mis hermanos, porque es una herencia que viene de mi genética, mi ADN, de mi papá y de mi mamá, pero principalmente de mi papá. Lo mismo pasa con Yahweh. Hay una herencia espiritual para los que tienen su ADN, su genética, los que tienen su Hijo y los que tienen al Espíritu Santo. No es una herencia terrenal, física, es una herencia espiritual y eterna. Entonces hay un solo camino, no hay otro camino al Padre. No al cielo, al Padre. Porque el Mesías dijo algo muy importante y ya voy a estar enseñando la última oración del Mesías. ¿En qué consiste la vida eterna? Dijo el Mesías. ¿Qué dijo? ¿En qué consiste qué es lo más importante en esta vida? La vida eterna. El ser humano que no conoce a Yahweh está buscando la vida eterna. Está creando la clonación, está creando la vida eterna, la creación que Yahweh hizo. Pero no lo va a alcanzar nunca. Porque el único que te puede dar vida eterna a vos y a mí es el Hijo de Yahweh. Porque Él es la vida eterna. Él es la verdad, la única verdad de este mundo. Y es el único camino al Padre. Entonces nos ha dado la garantía de nuestra herencia para su gloria. Y dice Pablo, fuimos sellados por Yahweh a través de su Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, para el día de la redención del Mesías. ¿Para qué fuimos sellados? Para el día de la redención. ¿Cuándo es ese día? La segunda venida del Mesías. Dice
Pablo en 1 Tesalonicenses que él va a enviar el Mesías a sus ángeles, los 4 extremos de la tierra, y levantará primero a los muertos. Los muertos resucitarán primero. Y los que estén vivos serán levantados juntamente con ellos y nos encontraremos con nuestro amado en las nubes. ¿Quién? La pregunta, ¿quién va a resucitar a los muertos? El Espíritu Santo. ¿Y quiénes van a levantar los que estén vivos? Los ángeles de Yahweh. ¿Y quién va a presentar a esa novia santa y sin mancha al novio? El Ruach HaKodesh. Podemos predicar de muchas cosas en la iglesia, de lo que vos quieras. Pero si no tenemos una relación y una llenura del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, no sirve de nada. ¿Cómo obtenemos la santidad? ¿Cómo caminamos en obediencia? ¿Cómo podemos poner en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo podemos predicar, amar a los demás? ¿Cómo podemos ayudar realmente a los demás? ¿Cómo podemos ser verdaderos hijos de Yahweh? ¿Cómo podemos ser luz en medio de la oscuridad? ¿Cómo podemos ser sal? ¿Cómo? ¿Cómo podemos vencer el pecado? ¿Cómo podemos vencer al enemigo? A través del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo que el Mesías nos dejó por medio de su Padre. Y termino en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Dice, y somos protegidos por el poder de Yahweh, por el poder de Dios, mediante la fe en el Mesías, para la redención que está preparada en los últimos tiempos. Lo vuelvo a leer. Somos protegidos, dice Pedro. ¿Cómo podemos ser protegidos? Por Yahweh. ¿En qué tiempos? ¿Qué dice acá? En los últimos tiempos. ¿Estamos en los últimos tiempos? Estamos en los últimos tiempos. Somos protegidos por el poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? ¿Cuál es el poder que Yahweh nos dejó? El Espíritu Santo. ¿Qué dice Pablo? Que el Evangelio es ¿qué? Poder de Dios. Porque el Evangelio sin el Espíritu Santo no es Evangelio. Pero el Evangelio con el Espíritu Santo es poder de Dios. Mediante la fe en el Mesías. Si tenemos el Espíritu Santo y tenemos la fe en el Mesías, ahí veremos la gloria de Yahweh realmente. Para la redención que está preparada. ¿Qué redención? La segunda venida del Mesías en los últimos tiempos. Así que hasta acá el estudio de esta noche, esta palabra. Que esta palabra pueda bendecir tu vida, pueda cambiar tu mentalidad. No dependas de un pastor, de un líder, de una iglesia. No dependas del vaso Eric Tiseina. No dependas de nadie. Depende de Yahweh a través de su Hijo y a través del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo está con vos, Él te va a llevar a leer las Escrituras, a conocer la palabra y a vivirla. Y ahí vas a poder ser semejante al Mesías. Ahí yo voy a poder ser semejante al Mesías. ¿Cuáles son las señales de que podemos tener al Espíritu Santo? Cuando la gente viene y te dice, te veo algo diferente, tenés algo diferente. Cuando hablas tenés, no sé, me gusta escucharte, hay algo diferente en vos. ¿Quién es ese algo? El Espíritu Santo. La gente está cansada de los predicadores, de los cristianos, que predican y hablan y hablan y hablan. La gente quiere algo diferente. Quiere hechos, quiere amor,
misericordia, quiere una mano, quiere una oreja, quiere un consejo. La gente necesita ayuda, no que seamos como loros repitiendo la palabra de Dios. Esa obra la hace el Espíritu Santo a través de nuestras vidas. Entonces, cuando hablamos de la genética de Yahweh, hablamos de que nosotros tenemos que, como hijos de Él, tener los genes de Él. Y el claro ejemplo de quién fue y que tuvo la esencia y la imagen y la genética y el ADN de Yahweh fue su Hijo. Y nos dejó un claro ejemplo. Y nos dejó su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, para que nosotros a través de Él podamos ser como Él, como el Mesías, como el Hijo de Yahweh. Así que ahí donde estás, acompáñame en esta oración y damos gracias al Padre. Padre, bendecimos tu nombre, gracias por esta palabra, gracias a través de tu Espíritu Santo, porque sabemos que tú estás hablando y ministrando tu palabra a través de tu Espíritu, que este mensaje pueda traer luz, bendición y esperanza a cada uno de tus hijos, a mis hermanos que están en internet, que están en YouTube, en Facebook, a través de las redes sociales, a mis hermanos que están aquí conmigo, que esta palabra pueda dar fruto y bendición a cada uno de ellos. Gracias, Padre, por este tiempo y que tú nos ayudes a poder conocer a tu Espíritu de santidad, a ser llenos de Él y a poder caminar como tú quieres, en la palabra y en la llenura de tu Espíritu Santo, de tu Ruach HaKodesh, de que podamos tener la lámpara, la palabra y tener el aceite para poder ser luz, para poder alumbrar, para poder amar, para poder ser de bendición a los demás. En el nombre de tu Hijo te damos gracias. Amén y amén. Que Yahweh te bendiga, que tengas un fin de semana bendecido. Damos gracias entonces, gracias por estar conectado. Cualquier duda o consulta que tengas, podés escribirme ahí en privado o aquí también. Así que damos gracias al Padre por este tiempo, desde aquí de Argentina a Buenos Aires. Gracias por estar conectados, que tengan una buena noche y nos vemos seguramente en otro estudio más de parte de nuestro amado Padre Celestial. Así que Yahweh te bendiga y que podamos ser llenos de su Ruach y poder tener el ADN y la genética de Él en esta tierra. Shalom, buenas noches.